Esto fue hace 93 años y no es un dato menor porque 7 años después de la primera transmisión radial en el mundo, los norteamericanos dicen que fueron ellos, nosotros decimos que fuimos nosotros, con los locos de los azoteas, con esta transmisión de este concierto, la Parisal, nosotros ya teníamos la radio. Y llega de la mano de un ingeniero, inmigrante francés, Julio Teodoro Cormillot, quien por ese entonces tenía 50 años, que pasó por acá para irse a Asunción a instalar un equipo de AM, una radio AM, y vio que aquí en toda esta zona, hay que ubicarlo en el tiempo, estamos hablando de 1925, no había nada, había todo por hacer, y decidió venirse e instalar una radio aquí en esta zona. Cormillot era un pionero de las comunicaciones, ya por 1923 había hecho transmisiones, puso al aire una emisora en AM y retransmitió a través de ella, la pelea de Denza y Firpo, no sé si ustedes recuerdan, que marcó un hito también en la historia del boxeo, ¿no? Y llega acá, y digo que es un pionero de la comunicación, porque no solamente instaló la primera radio, sino después sus hijos estuvieron con el primer canal de cable de la provincia de Misiones, por 3 meses no es el primer canal de cable del país. También trabajó con el tema de instalar una sala de grabación de disco, eso lo tuvo. En fin, incursionó en todas aquellas posibilidades que las nuevas tecnologías que estaban en el mundo, también estuvieran aquí en la provincia de Misiones. Y esta radio, que comenzó a funcionar el 19 de agosto de 1927, era una radio chiquita de 10 vatios, los equipos de ese entonces no son como ahora, ¿no? Hoy un transmisor de 1 kilo es un tamaño reducido, y aquel 10 vatios era prácticamente ubicado toda una pieza. Y cuando decimos radio, no es lo que nosotros como lo pensamos hoy a la radio, sino era una emisora que trabajaba sin una programación concreta, no tenía horario fijo, pero sí daba, como era la novedad, actuaban los chicos de las escuelas, la banda municipal, se hacía visitas a esa radio porque era la tecnología que estaba en el mundo, estaba aquí en esta zona. Ubiquémonos, 1927, Misiones todavía está muy, pero muy lejos de los centros de división política, de los centros como Buenos Aires. Prácticamente toda la comunicación venía por barco, se hacía por barco, y esto era un poco poner una luz en cuanto a las nuevas tecnologías que estaban dando por el mundo aquí. Y esta radio funcionó hasta principios de 1930, en momentos en que se empieza a legislar en cuanto a la radiofonía. Se exige una serie de condiciones para tener una emisora, por ejemplo, equipamiento técnico, pero también con el uso de la palabra en la emisora. Él va a emigrar a Encarnación, allí lo va a instalar en lo que era antes el apostadero, cerca del apostadero naval. Los que recuerdan a la Encarnación de antes, uno bajaba de la lancha y ahí a metros, a unos 200 metros estaba el apostadero naval, y ahí estaba instalada esta radio, que marcó un tiempo, una época, y sobre todo fue una herramienta utilizada por la sociedad de ese momento. Mucho de la historia que hoy conocemos, de esta construcción que se hizo para ubicar a la provincia dentro del contexto de la nación, pasó por esa historia. Hubo gente que, por ejemplo, que salía, el profesor Vergara, que salía de Candelaria, pasaba por Bote hacia Encarnación, y ahí tenía su programa de radio de historia. Es decir, que marcó una época muy importante en la historia de la radiofonía argentina. Esta radio, como te digo, por la cual pasaron figuras como, por ejemplo, Manuel Antonio Ramírez, Pedro Domingo Rebollo, que fueron figuras que ocuparon cargos públicos dentro de, en ese momento, el territorio nacional de Misiones: Alena Herrera, Luis Sagastizábal, el Chingolo Zaragoza, que era posiblemente sería el primer relator deportivo del país. Pasaron por esa emisora. Y esta emisora, una vez que se traslada a Paraguay,
cuenta, bueno, las versiones que nosotros tenemos, desaparece, puesto que sus equipos son tomados por ese entonces el gobierno paraguayo para ser utilizados en la guerra del Chaco paraguayo. Y ahí, desde esa época hasta 1940, en la región no vamos a tener ninguna radio. Va a aparecer primero en 1940 ZP5, Radio Encarnación. En ese momento estaban las cadenas de radio, ¿no? Radio Belgrano, Radio El Mundo, Radio Splendid. Estas cadenas instalaban filiales en distintos puntos del país, fundamentalmente en donde había mercado para que se pueda vender los productos que ofrecía la radio. Y así va a llegar a partir de Radio Belgrano, ZP5 en 1940, a pedido de, en ese entonces, de Morínigo, que era el presidente de Paraguay, ZP5 Radio Encarnación. Y esta también es una historia muy interesante, porque esta radio va a ser explotada por un santafesino que tenía mucha experiencia en el ámbito de la gráfica, que se llamó Carlos Madeler. Y Carlos Madeler, en 1955, por problemas que tenía entonces con el dictador Stroessner, va a dejar Paraguay, va a pasar a Posadas, porque aquí en Posadas estaba la Revolución Libertadora del 55, y va a poner en licitación las licencias de las filiales de otra gran cadena de radio que era Splendid. Y Splendid en 1941 había instalado aquí en Posadas una filial que se llamó LT4. Y cuando sale la licitación de la licencia de LT4, que estaba aquí en Posadas, bueno, viene Carlos Madeler y se hace cargo de esa radio y construye un fenómeno que se llamó Radio Parque, una radio que tenía canchas de fútbol, cancha de escuela, en donde toda la ciudad se congregaba en su predio. ¿Dónde estaba esa radio, profesor? Estaba ubicada en la zona de la terminal, donde se encuentra hoy la terminal de Posadas. ¿Sí? Es más, en la plazoleta, donde está la IPF, frente a ver cómo puedo decir esto, un local comercial, el hipermercado misionero más importante de la provincia, y por la avenida Lavalle, todo ese lugar era Radio Parque. Y está ahí todavía en esa plaza, detrás de la estación de servicio que está por la avenida Lavalle, está la Virgen, que de alguna manera enmarcaba todas las actividades que se daba en ese lugar. Y por ese lugar pasaron toda la actividad política, económica, cultural, social, no solamente de Posadas, sino de la ciudad de Misiones. Hay un libro de Alfredo Madeler, hijo de don Carlos, donde cuenta esa experiencia. Y la otra parte de la historia, la primera parte, bueno, la estamos construyendo nosotros desde la facultad. Pero esas dos radios, LT4, ZP5, de alguna manera marcaron una impronta en la radiofonía de Misiones, sobre todo hasta 1980, que hoy me parece que tiene que ser rescatada porque son testimonios, son vivencias, y sobre todo es la evolución de la sociedad, ¿no? Porque los medios de Misiones siempre acompañaron, más allá de la gráfica, que también tuvo una fuerte impronta, han acompañado el desarrollo de la provincia de Misiones. Por eso esta fecha es muy importante, para mí muy significativa, porque marca la presencia de la radio en una fecha muy particular, 1927, aquí en la provincia de Misiones, 7 años después de la primera transmisión del mundo, y en un año en donde también Brasil comienza a hacer sus primeras experiencias en la zona sur, y en donde Paraguay también está haciendo sus primeras experiencias en la radio. Es decir que en el mismo momento en que nace la radio en Misiones, aparece la radio en Misiones, también está apareciendo la radio en Brasil. 1930 va a ser la fecha en donde formalmente aparece la radio en Brasil, en Porto Alegre, y la radio en la zona de Paraguay, donde se están haciendo las primeras experiencias. Profesor, bueno, los primeros pasos de la radio en AM, ¿no? En una primera instancia. Sí, sí.
¿Y pero la llegada de la frecuencia modulada fue en qué década? Pero no solamente en AM, sino que estas radios fueron formadores de locutores, porque no te olvides que no había escuela, y por lo general la gente que hacía comunicación o ingresaba al ámbito de la radio venía de la gráfica, ¿sí? La mayoría, o de la gráfica, de la literatura, de todos aquellos que de alguna manera tenían una oratoria interesante y que le permitía hacer el ejercicio de esta profesión. La AM va a aparecer en la década del 80 y esto también va a marcar un antes y un después en la historia de la radiofonía, no solamente del país, sino también de aquí de la provincia de Misiones. Y concretamente, el dato que yo lo marco como un punto de inflexión, 1983, la aparición de la recuperación de la democracia que libera las voces, ¿no? Porque más allá de la legislación de ese momento, que fue construida por la dictadura militar, que ponía un cerrojo y un fuerte control sobre las emisoras, va a permitir la aparición por fuera de esa normativa, lo que nosotros conocemos como la explotación de esta frecuencia, que en ese entonces, allá por 1980, estaba dedicada simplemente para la música, ¿no? El ET4 lo tenía, Radio Provincia, por ejemplo, Radio Provincia aparece en 1964, tenía la frecuencia FM, pero se utilizaba fundamentalmente para pasar música, no como lo estamos utilizando hoy, en donde prácticamente toda la programación AM de aquella época hoy se trasladó a la FM, digamos, ¿no? Y esta FM va a aparecer, sobre todo allá, el primer caso lo tenemos en 1985, viene de la mano de las iglesias cristianas, un pastor, Gauna, es la que va a establecer la primer radio en esa frecuencia FM, que después va a ser adquirida por un señor que se llamaba Bienvenido Báez, dirigente político, que tenía una librería en lo que es hoy el Banco Macro, aquí en pleno centro de Posadas, y que después esa radio, va a ser comprada y hoy está, lo que queda, digamos, va a estar aquí en la zona oeste de Posadas. Pero esa fue la primera radio FM que apareció, y a partir de ahí, sí, el mapa mediático de la provincia de Misiones se transformó de tener 7 medios, contando LT 85 Canal 12, pasamos de un día para el otro a tener 275 medios, que fue el primer relevamiento que hice allá por el 2005, y hoy estamos con cerca de 400 radios, 400 medios en toda la provincia. Es decir, que la radio prácticamente a partir de los 80, aparece en todos los lugares, y hay una explicación también para eso, digamos, ¿no? Tiene que ver con las condiciones topográficas de la provincia de Misiones. Si vos transmitís desde Posada, hay lugares que no llegás, porque tenés que pasar el cerro de Santa Ana. Lo mismo sucede en el interior. Claro. Y además, también hubo un concepto económico que favoreció la adquisición del equipo. En la época de la convertibilidad, un peso era $1, y entonces vos con 1.000 pesos en ese entonces tenías un equipo que lo traías obviamente de Paraguay. No pregunté un poquitito por los papeles, pero lo teníamos y lo podíamos instalar, digamos, ¿no? Y esa presencia de la FM ha marcado disputas en los pueblos. Yo recuerdo una que se dio en Gobernador López, en donde estaba la radio. Hoy hay dos radios, hay en Gobernador López. Hay una que creo que no está funcionando en este momento, en donde hubo una discusión, porque la radio interfería con la señal de Canal 12, ¿no? Que eran los dos medios que recibían. Y la discusión era si sacaban la radio y o tenía que cambiar de frecuencia. Y hubo una sesión del Consejo Deliberante, la radio no tenía licencia, obviamente, digamos, ¿no? No tenía, estaba medio flojito de papel, como decimos nosotros acá en Chile, digamos, ¿no? Y hubo una sesión del Consejo Deliberante en donde participó toda la comunidad, en donde ahí el pueblo decidió, y esto es importante, decidió que la radio se corra, no que desaparezca, que siga funcionando, pero en otra frecuencia, y que no interfiera en la señal de Canal 12. ¿Por qué? Porque la radio también crea pertinencia, ¿sí?
crea, ¿por qué digo pertinencia? Porque de alguna manera te hace partícipe. No es que vos escuchás, sino que al tenerlo ahí en tu pueblo, vos podés estar dentro de la radio y participar de la programación de la radio. Por otro lado, crea identidad porque habla de las cosas del lugar, que por lo general las radios dominantes se encarga de dar a conocer la generalidad porque su público es muy amplio y es heterogéneo. En cambio aquí se habla de cosas que tienen que ver con la comunidad, con la vida cotidiana, ¿no? Y eso crea pertenencia, crea identidad, crea lo que dice María Rosa Alfano, ciudadanos locales.